My dear brothers and sisters, dear friends, Queridos hermanos y hermanas, amigos, ¿soy bendecido o no? but I bring you also the love and blessings Quiero of the first. expresarles el amor y las bendiciones de la primera presidencia del Quórum de los 12 Apóstoles. Estoy encantado de estar con ustedes y especialmente agradecido de poder escuchar a mi esposa esta noche. Harriet es la alegría de mi vida. Lo pueden sentir, yo lo sé. Todos los que la conocen la aman. Hace mejores a los que las rodean y más felices. Y ciertamente ha tenido esa influencia en mí. Como escucharon de la hermana Uchtdorf, nos casamos muy jóvenes. Ya soy viejo. Pero después de todos estos años, agradezco tanto cada momento con Harriet. Con el tiempo, me he dado cuenta de que los mayores tenemos muchas de las mismas preguntas que ustedes tienen sobre la vida. Solo que las hemos tenido desde hace más tiempo. Questions like, Preguntas como, ¿voy por el camino correcto? does God really notice? ¿En verdad Dios me tiene en cuenta? Does He care? ¿Le importo? Why do I sometimes ¿Por qué a veces me siento vacío, overwhelmed, abrumado, overlooked, ignorado or lonely? o solo? Why didn't God ¿Por qué Dios no me concedió el milagro que necesitaba? Why did He allow me? ¿Por qué permitió que pasara por esa tristeza, aquella enfermedad o tragedia? These are difficult. Estas preguntas son difíciles para personas de cualquier edad. Like these can Este tipo de preguntas pueden llegar a ser muy frustrantes cuando no recibimos respuestas instantáneas. Hoy en día podemos buscar casi cualquier cosa en Google y obtener respuestas en segundos. Sin embargo, respuestas a nuestras preguntas más personales, importantes y trascendentales no siempre llegan rápidamente. Muchas veces elevamos nuestros deseos al cielo y pareciera que lo único que recibimos es el cursor de espera que gira. we don't like waiting. No nos gusta esperar, ¿verdad? When we have to Cuando tenemos que esperar más de unos segundos para que el buscador responda, pensamos que la conexión se cortó. in our frustration we might En nuestra frustración hasta podríamos abandonar la búsqueda. Sin embargo, cuando se trata de preguntas eternas, asuntos del alma, debemos tener más paciencia. not all the answers. No todas las respuestas tienen el mismo valor. Answers from Las respuestas de la sabiduría del mundo, de la opinión popular, son fáciles de conseguir, pero pierden su valor rápidamente cuando emergen nuevas teorías o tendencias. Lo vemos todo el tiempo. Las respuestas celestiales o respuestas eternas son invaluables. Recibir ese tipo de respuestas requiere sacrificio, trabajo y repetición. but I assure you Pero les aseguro que vale la pena esperar estas respuestas. Si tienen preguntas sin responder, les doy mi testimonio de que su Padre Celestial los escucha, He knows you. los conoce He will never y nunca se dará por vencido con ustedes. Así que, por favor, no se den por vencidos con Él. keep striving. Sigan esforzándose por seguir su camino y Él los guiará Find answers para encontrar respuestas y los orientará para que sigan avanzando en la dirección correcta sin limitar su crecimiento ni sus oportunidades para ejercer la fe o ejercer su albedrío moral. Steve Jobs Steve Jobs, cofundador de Apple, dijo una vez que es imposible conectar los puntos mirando hacia adelante, solo puedes conectarlos mirando hacia atrás, por lo que tienes que confiar en que los puntos se conectarán de alguna manera en el futuro. ¿Qué quiso decir con esto? Tal vez hayan visto pinturas hechas con puntos de color muy pequeños en un lienzo. close up, these dots appear De cerca los puntos parecen estar desconectados, pero cuando se contempla el cuadro entero, se puede apreciar cómo los puntos se combinan en colores y cómo los colores al final toman formas que revelan una bella imagen. Lo que alguna vez parecía arbitrario e incluso confuso, comienza a tener sentido. A veces, nuestra vida, la de ustedes y la mía, es como esas pinturas. the dots Al principio, los puntos que componen nuestras experiencias en la vida
pueden verse desconectados y caóticos. You cannot see No podemos ver orden en ellos. No podemos imaginar que tengan algún propósito. Sin embargo, cuando ven su vida desde la perspectiva eterna del Evangelio de Jesucristo, you begin to see how comenzarán a ver cómo los puntos se conectan con el gran designio que Dios tiene en mente para ustedes. Y cuando se esfuerzan por confiar en Dios y seguir a su Hijo, even Jesus Christ, a su Hijo Jesucristo, un día verán el producto terminado and you will y sabrán que el maestro artista tenía un plan para esos puntos aleatorios todo el tiempo. Verán que Él los estaba preparando para oportunidades y posibilidades mucho más gloriosas de lo que jamás podrían haber imaginado o logrado por ustedes mismos. Ciertamente lo he comprobado en mi propia vida. some of you may Algunos de ustedes quizás sepan que cuando yo era pequeño, mi familia y yo fuimos refugiados 2 veces. En ambas ocasiones, it became quite apparent era bastante obvio que las personas en los lugares nuevos nos percibían como inferiores a ellos. this happens sometimes. Esto ocurre a veces. Among the children, Entre los niños de mi edad, mi acento me marcaba como extranjero. it was a rich, Y para ellos eso era una gran fuente de burlas y risas. it was difficult for my parents Era difícil para mis padres proveer para nuestra familia. Así que mi madre comenzó un negocio de lavandería. Todos ayudábamos y yo, con mi bicicleta y carrito, era el especialista de entregas a domicilio. enterprise after school. Y ese era nuestro negocio después de la escuela. El trauma y estrés de cambiarnos provocaron que me atrasara en mis estudios y que perdiera un año escolar completo. Germany, I had En Alemania Oriental había estudiado ruso como segundo idioma. Era difícil, pero me las arreglé. Y ahora, en Alemania Occidental, se requería que aprendiera inglés. this seemed impossible. Me parecía imposible. I believe that Pensaba que mi boca sencillamente no estaba hecha para el idioma inglés. during my teenage years, En mi adolescencia estaba enamorado de una jovencita increíble que tenía unos ojos color marrón, grandes y hermosos. Lamentablemente Harriet no tenía el menor interés en mí. whatever I tried, No importaba lo que intentara, nada parecía dar resultado. you heard. Y bueno, ya oyeron la versión de ella. So there I was, Así que allí estaba, a rather un joven insignificante con dificultades que vivía en la Alemania de la posguerra y no parecía tener muchas posibilidades de éxito en la vida. Sin embargo, tenía un par de cosas buenas a mi favor. I knew Sabía que mi familia me amaba. in school and En la escuela y en la iglesia había maestros who encouraged quienes me alentaban a establecer siempre metas elevadas and never. y a no rendirme. I still remember Todavía recuerdo cuando un joven misionero estadounidense enseñó, si Dios es por ustedes, ¿quién contra ustedes? and Y with God todas las cosas son posibles para Dios. there was something Había algo en esos pasajes de las Escrituras que me impactó de manera potente. Y si ese era el caso, pensé, ¿por qué debía de temer? I believe. Así que creí y confié en Dios. Por un tiempo estuve en un programa de aprendiz. One of my teachers Uno de los maestros me alentó a que asistiera a la escuela nocturna para estudiar ingeniería mecánica. this led me to this Esto me llevó a descubrir mi pasión por la aviación. and it shocked me Y me sorprendió cuando me enteré de que para ser piloto tenía que saber inglés. I really wanted Realmente quería ser piloto. and somehow Y de alguna manera milagrosa, miraculously mi boca pareció cambiar y el inglés ya no era un idioma tan imposible. Por supuesto, no significa que las cosas siempre fueron fáciles. Cuando tenía 19 años fui a San Antonio, Texas, a comenzar mi entrenamiento de piloto de la Fuerza Aérea. En el avión me senté junto a un hombre que hablaba con un fuerte acento tejano. Y me di cuenta, con horror, que el inglés que tanto me había costado aprender no era el mismo que hablaban en Texas.
At pilot, En la escuela para pilotos las cosas también fueron difíciles. Era un programa extremadamente competitivo, en el que todos competían por la clasificación más alta al graduarse, y supe de inmediato que estaba en desventaja porque la mayoría de mis compañeros de clase hablaban inglés como primer idioma. Mis instructores de vuelo me advirtieron sobre otra posible desventaja. Yo pasaba mucho tiempo en la iglesia. the local members Los miembros locales me dieron la bienvenida a su rama y a sus hogares, e incluso construimos una capilla juntos durante mi estancia en Big Spring, Texas. A mis instructores les preocupaba que esas actividades afectaran mis posibilidades de obtener una clasificación alta en la clase. Yo no pensaba en eso. Así que confié en Dios e hice lo mejor que pude. Con el tiempo, aprendí inglés, aunque sigo trabajando en ello, como pueden ver. I completed Completé mi entrenamiento de piloto con mucho éxito. became a fighter. Llegué a ser piloto de combate y después capitán de aerolínea. Y esa hermosa chica de mis sueños de grandes ojos marrones, bueno, como saben, ella está aquí conmigo. So until the full Así que hasta que no se revele el panorama completo, no se abrumen con las grandes y difíciles tareas de la vida. Recuerden que las cosas grandes están hechas de cosas pequeñas. Si se comprometen a hacer las cosas pequeñas y sencillas que Dios les pide hacer y las hacen tan diligentemente como puedan, things will resultará en grandes cosas, se los garantizo. Algunas de esas cosas pequeñas y sencillas incluyen orar con intención diariamente, lo dijo la hermana Uchtdorf. Estudiar las Escrituras. follow me and Hacer que ven, sígueme y para la fortaleza de la juventud sean parte de su rutina. come follow me. Me encanta, ven, sígueme, y me encanta para la fortaleza de la juventud. Saben que yo siempre traigo un librillo aquí conmigo. Part of that important small things Parte de esas cosas pequeñas es ir a la iglesia. don't forget this. No lo olviden. Paying tithes and offerings El pagar sus diezmos y ofrendas that you have y asegurarse de que tengan una recomendación para el templo vigente. Aunque no puedan ir al templo, tengan una recomendación vigente. do these things. Hagan estas cosas incluso cuando no deseen hacerlo, incluso cuando requieran sacrificio. It is the El sacrificio es lo que los hace sagrados, and sacrifice. y por sacrificio se dan bendiciones. In a sense, De cierta manera, sus sacrificios, pequeños y sencillos, son los puntos of daily del diario vivir that make up the que conforman la obra maestra de su vida. you may not see Ahora quizás no vean cómo se conectan los puntos, and you don't y no hace falta que lo vean todavía. simply have Solo tengan fe suficiente para el momento en que están viviendo ahora. Confíen en Dios y de las cosas pequeñas procederán las grandes. when I was your age. Cuando tenía la edad de ustedes, no tenía idea de a dónde me llevaría la vida. Definitivamente no veía frente a mí ningún punto que se conectara, pero confié en Dios. Creía que si daba lo mejor de mí en el momento, God would. Dios se encargaría del panorama general. Y lo hizo. He knew the end from the beginning. Él sabía el fin desde el principio, Did not. cuando yo no. I could not see the future, Yo no podía ver el futuro, but he could. pero Él sí. Even during hard times, Incluso durante momentos difíciles, cuando pensé que estaba abandonado, estuvo conmigo. Ahora lo comprendo. in Proverbs, En Proverbios encontramos esta promesa. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. in all thy ways, Reconócelo en todos tus caminos and he. y Él enderezará tus veredas. I urge you to believe Los insto a creer que su vida será infinitamente mejor si confían en Dios para guiar sus pasos. he knows things Él conoce cosas que ustedes no pueden saber and he y Él tiene preparado un futuro para ustedes cannot possibly. que no es posible que se imaginen. El apóstol Pablo testificó, cosas que ojo no vio, No ear, ni oído oyó, no mind has ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. so ask yourself,
Háganse esta pregunta. Can I ¿Puedo reunir suficiente fe to believe God? para creerle a Dios? Am I willing to ¿Estoy dispuesto a confiar that He loves me en que Él me ama and wants to? y que desea dirigir mi sendero? If you can find even Si pueden encontrar en su corazón, aunque sea una partícula de fe del tamaño de un grano de mostaza, if it's aunque solo sea el deseo de creer, start there. comiencen ahí. God knows Dios sabe how to cómo convertir semillas pequeñas en árboles grandes. do the small and Hagan las cosas pequeñas y sencillas, God y Dios os hará 1000 veces más de lo que sois y os bendecirá como os ha prometido. No tienen que ir muy lejos en la cultura actual para escuchar voces contradictorias que desalientan o incluso ridiculizan la creencia en Dios en general y en nuestra religión específicamente. social media. Las redes sociales amplifican esas voces, ¿cierto? But yours is not. Sin embargo, la suya no es la única generación cuya fe en Dios ha sido ridiculizada y puesta en tela de juicio. Eso parece ser parte de la prueba terrenal para todos los hijos de Dios. Part of the mortal test for all. Ocurre en todas las edades. If ye were Si fuerais del mundo, dijo Jesús a sus apóstoles, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí, por eso os aborrece el mundo. now, you might as Quizá sea mejor que acepten que una vez que hagan el compromiso de seguir al Salvador, the residents los residentes del edificio grande y espacioso se opondrán, a veces muy abiertamente. they may even Incluso tal vez intenten intimidarlos y avergonzarlos. but remember Pero recuerden that you do not que ustedes no les rinden cuentas a ellos, les rinden cuentas a Dios. one day Un día you will stand estarán frente a Él para dar cuenta de su vida. Les preguntará si siguieron al Salvador, if you loved your neighbor, si amaron a su prójimo, if you earned si sinceramente intentaron permanecer en la senda del discipulado y cumplir sus convenios. my dear young friend, Mis queridos jóvenes, ahora es el momento de comprometerse con Cristo y seguir su senda. and I know you want Un día todos los hijos de Dios se arrodillarán y yo sé que ustedes querrán hacerlo y los apoyo en este compromiso. all of God's children Todos los hijos de Dios, ustedes y yo, will kneel se arrodillarán y confesarán que Jesús es el Cristo, el Redentor, el Salvador del mundo. and we all will know that he Sabrán que Él murió por ellos y por todos nosotros. on that day Ese día será claro que la suya es la única voz que realmente tuvo importancia. as we speak Bien, al hablar de dejar que Dios guíe nuestra vida, me gustaría aclarar algo. you may not like Puede que no les guste lo que les voy a decir. when you ask God Cuando piden guía a Dios sobre sus decisiones, incluyendo algunas decisiones importantes, quizás Él no les dé una respuesta detallada. La verdad es que lo que le importa al Señor es que se mantengan as dentro de los convenios. carefully Escuchen con cuidado. Lo que le importa al Señor es que se mantengan dentro de los convenios y los principios fundamentales del Evangelio restaurado de Jesucristo. that's how he sees you. Así es como Él los ve. There are times Hay ocasiones en las que Dios tiene un camino específico que desea que sigan and use that path. y que lo usen. There are also times when he También hay ocasiones en las que Él les advertirá contra ciertas decisiones debido a los peligros que no pueden prever. Pero Él sí los ve. Y hay ocasiones en las que una pregunta tiene múltiples respuestas, and you can find joy respuestas correctas, y pueden hallar gozo en cualquiera de ellas siempre y cuando vivan de acuerdo con las verdades eternas de Dios. when this happened to Joseph. Cuando esto ocurrió a José Smith y a sus compañeros, el Señor dio una respuesta interesante cuando buscaron su guía. The Lord said, Él dijo, "It mattereth a mí me es igual
But then he added Y quickly, luego agregó, only, solamente sed fieles. and that's the point. Y ese es el punto. Perhaps it's Quizás es decepcionante escuchar que Dios no necesariamente les da un itinerario detallado para su vida, pero ¿realmente quieren que se les dirija en cada detalle? do you really want ¿De verdad quieren los códigos o trucos para la vida antes de tener la oportunidad de descubrir las cosas por ustedes mismos? what kind of adventure ¿Qué tipo de aventura sería esa? would that take away? ¿Acaso no les quitaría eso el sentimiento de logro? Would you ever grow ¿Cómo se fortalecería y aumentaría su confianza en el Señor y en ustedes mismos? as the Lord? Como el Señor le dijo a Oliver Cowdery, You must debes estudiarlo en tu mente. then Entonces, you must has de preguntarme si está bien. Heavenly Father give El Padre Celestial les dio a ustedes su plan, su camino. you Él les dio la perspectiva general de las cosas y les ha dado un cerebro y un corazón. if you trust Si confían en Él, he will help les ayudará a utilizar ambos correctamente you in your decision. al tomar decisiones. He trusts you Él confía en que decisions al seguir a Jesucristo tomarán las mejores decisiones posibles. in many cases En muchos casos, the decision las decisiones que tomen en ese momento may not be quizás no sean tan importantes como lo que hagan después de tomar la decisión. for example Por ejemplo, a couple una pareja puede decidir casarse incluso cuando algunos de sus familiares no los consideran la pareja perfecta. this has happened. Esto ha ocurrido. However, Sin embargo, I have a great deal of tengo mucha esperanza en tal pareja si después de tomar la decisión se mantiene totalmente comprometida el uno con el otro y con el Señor con todo su corazón y mente, al tratarse mutuamente con amor y bondad y centrándose en las necesidades emocionales, espirituales y temporales el uno del otro, y al hacer las cosas pequeñas constantemente. by doing all this Ellos become the perfect. llegan a ser la pareja perfecta si hacen estas cosas. In contrast, Por otro lado, está la pareja en la que todo el mundo piensa que tienen a la persona perfecta. Y luego asumen que todo el trabajo está terminado. if they quit, Si dejan de cortejarse y comunicarse, descuidan sus convenios sagrados y vuelven al egocentrismo y a una vida egoísta. this couple Esa pareja se encuentra en un camino que conduce al dolor y al remordimiento. principle applies El mismo principio se aplica a la elección de una profesión. Tengo gran esperanza en aquellos que quizás elijan una ocupación menos prestigiosa, but to do pero que hacen lo mejor que pueden y encuentran maneras de utilizar su trabajo para glorificar a Dios y bendecir a sus hijos. I have less hope Y tengo menos esperanza en aquellos que eligen ocupaciones que suenan impresionantes, pero que en el camino pierden el enfoque en su identidad divina y en el bien que podrían lograr al servir a Dios y a sus hijos al mismo tiempo. God has Dios ha preparado bendiciones eternas más allá de lo que pueden imaginar. to help you receive Para ayudarlos a recibirlas, les dio mandamientos, convenios sagrados, consejos proféticos inspirados, the gift of the Holy el don del Espíritu Santo into your moral. y el albedrío moral. This is much Eso es más que suficiente para guiarlos a la felicidad terrenal y al gozo eterno. beyond that. Más allá de todo esto, no se desesperen si toman decisiones que son menos que perfectas. Así es como aprendemos. Así es como aprenden. Es parte de la aventura. No, las aventuras nunca son fáciles de principio a fin. Su vida tendrá altibajos. Pero si son fieles a Jesucristo To Jesus Christ. See his y ven su sacrificio expiatorio como un don de amor y el arrepentimiento and repentance como la manera as the right way de aceptarlo, to accept this gift. You can be assured pueden of estar seguros de que habrá finales felices.
Tal vez no lo vean hasta mucho más adelante, pero mirarán hacia atrás y sabrán que el Señor nunca los abandonó, incluso cuando les permitió tomar muchas decisiones por ustedes mismos. Siguiendo su camino, siguiendo sus enseñanzas, verán que los puntos sí se conectan. Así que, ¿qué espero que recuerden de este tiempo que hemos pasado juntos hoy? Primero, espero que recuerden el mensaje de la hermana Uchtdorf. Pero de mi mensaje, espero que sepan que las respuestas de Dios a sus preguntas más profundas pueden tomar un poco de tiempo y llegar de maneras que no esperan. Las respuestas de Dios son de valor eterno. La espera para recibirlas vale la pena. Segundo, no se agobien al caminar por la senda del discipulado. Hagan lo mejor que puedan con las cosas pequeñas y las cosas grandes sucederán. Tercero, tengan un poco de fe. Crean que ustedes son importantes para Dios, que Él ve lo que ustedes no ven y que Él los guiará por el camino correcto. Él los ama. Confíen en Él. Cuarto, no dejen que las voces desalentadoras los disuadan de su travesía de fe. Recuerden que ustedes no rinden cuentas a los críticos. Rinden cuentas a su Padre Celestial. Los valores de Él cuentan. Quinto, busquen la guía del Señor. Y cuando Él diga, me es igual, tomen las mejores decisiones que puedan, basándose en las verdades que conocen. Luego, sean fieles. Mis queridos hermanos y hermanas, queridos amigos jóvenes, les dejo mi bendición, comenzando este nuevo año, para que a medida que se esfuercen sinceramente por conocer a su Padre Celestial, por seguir a Jesucristo y por cumplir sus convenios, su fe aumente, se los prometo. Su confianza se fortalecerá a medida que procuren seguir a su Salvador y sus enseñanzas. En Jesucristo, su Evangelio y su Iglesia encontrarán felicidad, gozo y paz. Y un día, Él los abrazará con amor divino, con indecible gratitud. Verán que Dios mismo, en su abundante amor, gracia y compasión, siempre estuvo ahí, cuidándolos, bendiciéndolos y preparando un lugar para ustedes. De esto testifico y les doy mi bendición en el nombre sagrado de nuestro Maestro, en el nombre de Jesucristo. Amén.